Espíritu Santo, en este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Fuego, este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, en este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, en este lugar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar. Bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al acabar. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy les traigo un elenco que promete. El elenco que les va a dar la charla promete bastante. Si se pudieran como representar en una película, podría ser como Shrek, ¿cierto? No estoy diciendo que José Julián sea Shrek ni que Gabriela sea Fiona, ya ustedes mirarán cómo reparten los personajes, ¿cierto? Pero para mí sería pues eso. Entonces vamos a iniciar con este tema que se llama Desierto, cómo no morir en el intento. Y para comenzar, pues nuestra compañera, nuestra hermanita María Fernanda nos va a dar como el inicio de la preparación. Bueno, yo quiero empezar hablando con una frase sobre el desierto. A veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación sin saber que Él permite que pasemos por el desierto para volvernos más fuertes y resistentes. Pues es una frase muy bonita porque me parece que define todo lo que es el desierto. Porque el desierto no significa solo como las pruebas difíciles, sino que es el lugar de purificación y el esfuerzo. Bueno, también es una oportunidad para reforzar nuestra fe, fidelidad y carácter para demostrar que somos hijos de Dios. Entonces, la clave más importante del desierto es mantenernos ante la fe y la fidelidad ante Dios, porque como todos sabemos, somos los hijos de Dios y Él nos ama tal y como somos. Entonces cada persona tiene su propio desierto que Él mismo decide cuál va a ser. Entonces el desierto es referido como la prueba y el lugar de purificación. Bueno, Dios nos hace tener hambre, y esta hambre significa despojarnos de lo material, o sea, de todo lo que nos agobia y lo que nos presenta el mundo, para saciarnos de su espíritu, o sea, bendecirnos con todos los dones del Espíritu Santo. El desierto es un pasaje solitario y silencioso, donde, o sea, dejamos todo el ruido y la algarabía y el consumismo a un lado para llevarnos a una vida una vida más tranquila para poder pensar en nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco nos dice que no tengas miedo, confía en Dios y ten la seguridad de que Él está cerca de ti. Ahí sabe que en esos momentos de desierto nos sintamos muy solos, Él siempre está acompañándonos en cada momento, porque Él sabe cómo hace sus cosas, y si Él decide ese desierto para cada uno de nosotros, es porque sabe que nosotros como hijos de Él sabemos cómo salir de acá. Bueno, el desierto se da
por un periodo y este periodo también tiene sus, o sea, como sus cosas, sus causas. Y las causas principales es que no oramos o dejamos de ser sensibles a lo espiritual. Lo espiritual nos llega a parecer aburrido o donde no sentimos la presencia de Dios. O sea, todas estas 4 características nos dicen de que ya no creemos en nada y creemos que ya es un periodo de tristeza, por decirlo así. Bueno, eh, también entramos al desierto por 2 situaciones. La primera situación es cuando nos alejamos de las fuentes del agua viva. O sea, el agua viva es la gracia, los sacramentos y la oración. O sea, la oración es parte fundamental de, pues, de no entrar al desierto, porque como ya vimos en muchas clases anteriores, la oración es la comunicación principal con Dios. Entonces, por eso se encuentra en este periodo del desierto. Y cuando entramos a esto, nos volvemos vulnerables al pecado. La segunda consecuencia o la causa de entrar al desierto es porque es la voluntad del Señor. Porque dice que estamos apegados al mundo hasta tal punto el que dice, no, ya no más, le voy a dar su prueba para que salga y se dé cuenta de que tiene más capacidades, o sea que el desierto es donde el hombre experimenta su fidelidad y sus propias limitaciones y demostrar que no es el único capaz de hacer muchas cosas, sino que Dios también está ahí para ayudarlo a reforzar todo esto. También se puede ver los síntomas de cuando estamos en un desierto o cómo caemos en el desierto. El primero es cuando sentimos que nuestra oración son secas, o sea, rezamos como a la deriva porque creemos que nadie nos está escuchando. Cuando decimos que Dios no nos escucha y que oramos y oramos y no lo escuchamos, eso es o sea, puede ser un síntoma de que estamos cayendo en ese desierto. La segunda sería cuando alabamos y parece que es solo una simple repetición. Por ejemplo, decir que vamos el primer viernes de cada mes a la parroquia de San Antonio y vamos a la alabanza y cantamos y sentimos como que, ay, lo estoy haciendo porque quiero, porque no tenía nada más que hacer o estaba libre, y ese es otro síntoma de que estamos cayendo en el desierto. El tercero es cuando nos concentramos más en lo secular que en lo espiritual, o sea, más en lo que el ruido del mundo nos da y no, pues nos alejamos de todo lo espiritual, no volvemos a misa, no leemos la palabra, sentimos que ya pues no tenemos la necesidad de estar con Dios. Entonces es muy importante en saber si nosotros tenemos alguno de estos síntomas para poder salir de estos. Otra parte muy importante son las consecuencias de estos síntomas, o sea, cuando no tratamos de ayudarnos y seguimos en el desierto. Entonces, por ejemplo, la consecuencia es que el corazón se nos endurece, dejamos de ser sensibles y nos volvemos esclavos de la rutina. Y eso sí se ve mucho porque cuando no tenemos a Dios parecemos como, por decirlo así, unos zombies, siempre hacemos lo mismo, no creemos que no hay nada más que hacer, no damos gracias. Entonces todo es rutinario. Entonces, por ejemplo, vemos las cosas y no lo encontramos, no encontramos a Dios, vemos todo igual. Y entonces eso es una consecuencia muy triste porque nuestra vida se está volviendo rutinaria, todo es redondo, entonces es muy triste. Y también hay unos consejos para salir de acá. Y esos consejos es, si dejaste de orar, ora. Es la principal. Porque la oración, como ya dije, es la fuente de comunicación principal con Dios. Y con la Virgen María también. Si dejaste de leer la palabra, lee. Siempre hay que leer la Biblia. Hay que tratar de escuchar a Dios por medio de la palabra. Si pusiste los ojos en el hombre en vez de Dios, congrégate. O sea, miremos más la mirada de Dios. O sea, no nos dejemos llevar por todo lo que nos ofrece la gente y el mundo, por decirlo así. Y si dejaste de ser bueno, comienza de nuevo. O sea, que a veces hay gente que no dice que ya estuvo
se cansó de ser bueno y eso no es cierto porque nosotros siempre tenemos algo que buscar y si verdaderamente queremos ser personas de bien, tratamos de buscar a Dios. Bueno, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen con todo corazón. Jeremías 29:13. Bueno, un ejemplo de este desierto es el salmista David, el cual mismo nos comenta su experiencia en los desiertos y el cual nos decía esta linda frase: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra, seca y agotada donde no hay esperanza. Es muy bonito porque él, viendo que es una persona santa y todo eso, también cayó en el desierto y lo pudo superar. Entonces, si él pudo, nosotros también podemos ayudarnos. Entonces, es muy importante de que siempre tengamos la fe y la fidelidad ante Dios. Por eso decimos que hay tres caminos para salir del desierto, que son la fe y la paciencia, pasar de la emoción a la convicción y acercarte a la gracia de Dios. Bueno, entonces dice, no tengas miedo, confía en Dios, ten la seguridad de que Él está siempre cerca de ti. O sea, si tenemos esto presente, en serio, el desierto se nos va a hacer más llevadero y más fácil. Y podremos salir en poco tiempo. Entonces, la vida se hace más fácil cuando tenemos a Dios presente con todo esto. Bueno, ahora mi pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es si quieres encontrarte con Dios, quieres salir de ese desierto que te agobia todos los días y no te deja estar feliz. Entonces, acércate a Dios. Y ahora quiero que sigamos con José, que nos explica cuál es el tipo de hambre y qué tenemos que hacer en la dieta del cristiano. Gracias. Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? Ustedes creo que la mayoría me conocen. Les voy a compartir por aquí mi pantalla. Ahí lo están viendo. Listo. Entonces, a esta parte de la preparación le quisimos llamar ¿qué tipo de hambre tienes? Y quiero que la preparación, esta partecita de la preparación empiece porque ustedes se pregunten qué tipo de hambre es la que sienten y qué tipo de hambre creen que se sienten en un desierto. Yo quise dividir esta partecita en 7 como aspectos claves para hacerlo más entendible. Y el primero es cuándo es hambre y cuándo es escape. Estamos, digamos que muy acostumbrados a nuestra vida del día a día en la que todo el tiempo estamos buscando cosas diferentes y cada vez lo que buscamos es de pronto más grande o más arriesgado o más peligroso o cada vez va creciendo porque cada vez nos estamos saciando menos, cada vez sentimos que necesitamos más, cada vez estamos más intranquilos con lo que tenemos. Y ahí viene la pregunta, ¿hasta qué punto es hambre y en qué punto empiezas a escapar? ¿Qué es lo que tanto estás buscando? ¿En qué estás poniendo tus fuerzas hoy para vivir en el momento de los desiertos? ¿Estás poniendo tus fuerzas en lo que deberías o te estás dejando llevar por tus mismos escapes? Lo que estás buscando realmente alimenta tu vida. Entonces es cuando en el día a día nos sentamos un momento a solas y tenemos un momento de silencio, pensar, bueno, esto que yo estoy haciendo, esta adicción que tengo, este hobby que tengo, en lo que estoy invirtiendo mi tiempo y mis fuerzas y mis ánimos, realmente me está alimentando. ¿Y será que estoy buscando donde no es? Yo sé que muchos de nosotros hemos sentido que llegamos a un punto en que nos damos cuenta que todos esos esfuerzos que hemos puesto en algo tal vez nos están llevando a un camino sin salida, tal vez nos están llevando a un camino distinto al que pensamos que nos iban a llevar. Entonces, ¿cuándo es hambre y cuándo es escape? El segundo punto se llama el hambre del mundo y el hambre del cristiano.
Este punto es como un llamado de atención para todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos un grupo de jóvenes que decidimos como dedicar un poquito más nuestra vida en el camino del Señor, enfocarnos un poquito más en ese camino. Y hemos decidido empezar a caminar junto a Él, pero tal vez todavía estamos dejando que el mundo nos siga jalando. Dios está jalando de una mano, pero el mundo nos sigue jalando de otra. Entonces es un llamado de atención para que nos demos cuenta qué diferente es el hambre que el mundo, el hambre que podemos sentir estando en el mundo y el hambre que podemos sentir estando con Dios. Entonces, en el día a día, cada vez que ustedes salgan a la calle con sus amigos, con su familia, en su universidad, en su trabajo, pensar, ¿qué me ofrece el mundo y qué me ofrece Dios? Como cristiano, ¿qué debo hacer para contrarrestar lo que a veces el mundo nos quiere brindar, que no nos ayuda a edificarnos como seres, como personas, como cristianos? Entonces vienen cada vez que el mundo les dice o les genera esa hambre de descontrol, de fiesta hasta el otro día, de alcohol hasta perder la razón. Usted como cristiano, ¿qué hambre debería sentir? ¿Qué hambre nos invita a Dios a sentir en esos momentos? El punto 3 se llama el maná, la fe y la ansiedad. Preparando esta charla de hoy, aprendí, gracias a Mario, que el maná fue ese alimento que Dios mandó al desierto y tenía unas características como muy llamativas. La primera característica era que ese maná llegaba cada día. Todos los días Dios lo iba mandando, pero solamente cada día, no mandaba de más. Segundo, usted no podía recoger de más. Usted debía recoger lo que le mandaban ese día, comérselo y ya, no podía recoger para guardar, porque si lo recogía para guardar, al otro día estaba dañado y con gusanos. Tercero, usted no podía recoger para nadie más. Usted debía recoger su alimento y dejar que cada quien recogiera el suyo, pero no debía recoger pensando en los demás. Y por último, el único día que Dios dijo que debería recoger el maná para el siguiente día era el sexto. O sea, el sexto usted debía comer su porción y recoger una porción para el siguiente día, porque así él lo dispuso. Entonces, partiendo de eso, a mí me llama la atención la reflexión tan grande que podemos hacer en cuanto al maná y lo que es la vida de nosotros, la fe y la ansiedad. El Papa Francisco, cuando dio la bendición Urbi et Orbi, dijo una frase que es: ¿en qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? El hecho de que el maná llegara solamente cada día era una prueba de fe, no era más que eso. Y es lo que hoy nos invita a Dios a confiar en Él. ¿Por qué? Porque cada día trae su afán, cada día viene con sus problemas, cada día viene con sus virtudes, con sus momentos, pero cada día. Y confiar en que Dios tiene planeado todos esos días para nosotros y día a día nos va a ir entregando el plan que nos corresponde. Hay una frase que dice que el exceso de pasado da depresión y el exceso de futuro da ansiedad. Nos invita a poner nuestra fe en Él y olvidarnos del pasado y relajarnos por el futuro, sino tener la fe de que Él con nuestro pasado nos enseñó lo que nos tenía que enseñar y que en el futuro vendrá lo que Él necesita que nosotros vivamos, pero que es momento de vivir el presente y dejar esa carrera y esa ansiedad y esa búsqueda insaciable y más bien enfocar esos ánimos en buscarlo a Él, el trabajar en ser mejores cristianos. Por otro lado, se habla también en este punto un poquito de la obediencia. Y es que ellos les dijeron, ningún día cojan comida de más. Y así todo, cogieron y se dieron cuenta que al siguiente día se dañó. Pero Dios les dijo, pero el sexto sí cojan para el séptimo día. Y es un llamado a la obediencia, que si Dios nos dice, hágalo de esta manera, pues créale porque realmente Él sabe más que usted de este plan que tiene para usted. Si Él fue quien diseñó el plan, Él es el que tiene el conocimiento. Entonces a veces estamos como tan engrandecidos por el mundo, creemos que tenemos todo tan bajo control nosotros mismos que se nos olvida entregarle ese control a Dios. Y ese es el llamado, para que le entreguemos ese control a Él, para que pongamos nuestra fe en Él
y le reduzcamos un poquito a la ansiedad que sentimos todo el tiempo. El cuarto dice, ¿es mi hambre más importante que la de los demás? Y este punto básicamente lo quiero enfocar en lo que está pasando ahorita, en esta cuarentena. Y es que en el mundo se dieron dos caras. Una de aquellas personas que podían económicamente y salieron a los supermercados y acabaron con todo. Mercaron para 3 meses, se llevaron todo el papel higiénico que había y dejaron al resto de gente embalada. ¿Por qué? Porque quizá eran personas que tenían 70 años y no alcanzaron a llegar tan rápido como ellos. Tal vez era gente que estaba cuidando a los niños y no podía salir a comprar 3 carros de mercado. O tal vez eran personas que viven el diario, o sea, comen con el diario, cada día tienen que ganarse los pesitos pues para poder ir y comprar comida. Y a esas personas se les olvidó todo eso. Sintieron que su hambre era más importante que el hambre de las demás. Y por otro lado pues tuvimos las grandes donaciones que hicieron los grandes empresarios, que también es un acto de resaltar. La que más me acuerdo es la del grupo Argos y digamos que lo que hizo el dueño de Arturo Calle y todos los grandes empresarios que decidieron donar, ayudar o tal vez mantener los trabajos de sus empleados sin reducirles pues como el sueldo y las garantías. Esa es la otra cara de la moneda, que tenemos que pensar que mi hambre nunca va a valer más que el hambre de los otros. Todos sentimos la misma hambre. Y hoy que estamos en el desierto nos damos cuenta. Hoy que estamos pasando por esta cuarentena nos damos cuenta que a veces puedes tener en tu bolsillo la plata para comprar las salchichas alemanas que tanto te gustan, pero vas al supermercado y resulta que no hay. Y en ese momento toca comprar lo que haya. Toca comprar lo que de pronto te pueda llenar. Entonces ahí nos damos cuenta, el hambre mía no vale más que el hambre de los demás. El quinto dice, en el desierto se nos olvida la gula. ¿Cómo así? Cuando lo tenemos todo en nuestro diario vivir, o sea, cuando estamos en época de consolación, en época de bien, tenemos tantas cosas que lo que sentimos nunca es hambre. Lo que sentimos es gula. Es gula de querer salir a rumbear cada 8 días. Es gula de decidir decirle que no a la abuelita que te invitó a almorzar por irte a ver a tus amigos que los habías visto 8 días atrás en la finca. Es la gula de dejar de pasar tiempo con tu familia porque prefieres jugar 3 días seguidos Play. Es la gula de decidir irte al casino cuando de pronto tu hermanita está esperando porque le ayudes a estudiar. Es la gula de querer mirar la vida desde otra forma más ambiciosa. Entonces, en ese desierto se nos olvida la gula. En ese desierto ya no tenemos todo ese montón de posibilidades. En ese desierto volvemos a lo básico. Cuando no tenemos nada, lo más valioso es lo más simple de cuando lo teníamos todo. ¿Cómo así? Cuando no tenemos nada, lo que más valioso nos parece es eso que cuando teníamos todo, tal vez hasta ignorábamos, no veíamos, dejábamos a un lado, porque se nos olvidaba. Estábamos pensando en tantas cosas que se nos olvidaba lo más esencial: la familia, el amor, los abrazos, el tiempo compartido, la Eucaristía, buscar a Dios. Se nos olvidan todas esas cosas como tan básicas y nos volvemos desagradecidos. Entonces, no quiere decir que cuando estemos bien, pues, en consolación, no podamos comernos una hamburguesa, pero no hay necesidad de que vaya y busque 3. Que no se puede salir a rumbear, pues sí, pero hombre, 1 o 2 veces al mes, no cada 8 días o el fin de semana y en semana también. Que se pueda tomar un par de cervezas, pero no toda canasta, pues como hace Solar. Ese tipo de cosas es mejor, ese tipo de cosas es lo que nos demuestran que a veces caemos más en la gula que en el hambre real. El sexto dice 40 días, el tiempo necesario. Esta es otra de las cosas que aprendí preparando esta charla. Y es que en la Biblia cuando se habla de 40 no es literalmente 40, sino el tiempo necesario. ¿Para qué? Pues para lo que sea que se esté hablando. Entonces se dice que 40 días en el desierto es más bien el tiempo necesario en el desierto. ¿Cómo
mientras estás en el desierto, cómo decides afrontar la situación. ¿Qué dieta decides seguir mientras estás en ese desierto? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero tal vez estamos pasando por ese desierto porque necesitamos aprender algo. Y en ese momento que estamos en esa prueba de aprendizaje, ¿qué actitud estamos tomando nosotros ante eso? ¿Estamos tomando la dieta de buscar a Dios? ¿Estamos tomando la dieta de aprender a conocernos nosotros? ¿Estamos buscando la dieta tomando la dieta de reconstruir eso que de pronto teníamos tan dañado y tan tergiversado en nosotros? ¿O nos estamos haciendo los bobos? ¿Qué es hacerse el bobo? Hacerse el bobo es que usted en un momento difícil en su economía siga yendo cada 2 días al casino a gastarse la plata cuando sabe que no hay. Eso es hacerse el bobo. Hacerse el bobo es que si su papá está enfermo, en la cama tirado, usted para evitar la situación todo el tiempo vive en la calle bebiendo. Ese tipo de cosas es la que nos dice Dios, oiga, pero si yo lo estoy poniendo en un desierto para que usted aprenda, pues ¿qué está haciendo? Y si usted no aprende, pues me toca dejarlo más tiempo en el desierto. Entonces esa es la reflexión, será el tiempo necesario. Nosotros somos los encargados de mirar qué dieta asumimos en ese desierto y qué actitud vamos a tomar ante esas pruebas. Finalmente, el 7º punto es la hidratación espiritual. Es tiempo de buscar la fuente de agua viva. Esto finaliza la parte de esta charla diciéndoles que es claro que en el desierto, en el no desierto, todo el tiempo estamos en la necesidad de buscar la fuente de agua viva. Eso es lo que más hoy en día nos hace falta. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo lleno de virtudes, en un mundo lleno de cosas, en un mundo que nos ofrece 1000 posibilidades diferentes para cada cosa, todos los escapes que usted quiera, todos los planes que quiera, todas las comidas que quiera, todas las personas que quiera, todas las costumbres que usted quiera. Pero se nos está olvidando buscar la fuente de agua viva que es Dios. Se nos está olvidando buscar la guía de ese camino, la guía para transitar este mundo de la manera más correcta, de la manera más santa, de la manera que más deberíamos. Entonces nos dejamos llenar tanto de la bulla del exterior, de las cosas del exterior, que se nos olvida seguir a Dios. Esa es la reflexión. Quiero que les quede como esa incógnito hoy, y es, ¿me estoy hidratando espiritualmente bien? ¿Estoy tomando las decisiones correctas en ese desierto? Muchas gracias. Juanjo, me colores, porfa, con el video. Ya. Entonces, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela y hoy vengo a hablarles de cómo se revela Dios en estos desiertos y de cómo nosotros vamos a poder sacarle provecho a esto, si lo escuchamos. Entonces, para eso vamos a empezar con una canción que Juanjo nos va a compartir, y pues la idea es que le escuchemos la letra y miramos las imágenes. Parecía sin sentido, corría sin saber a dónde ir. Ya nada parecía consolarme, pensaba tantas veces en partir. Me arrodillaba ante tu altar y te decía: Señor, dime qué quieres de mí. He pecado y no sé si me perdonas. Ya no soporto seguir viviendo así. Y entonces, como Elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Desde el cielo me dio de beber, me dio nuevas fuerzas. Y entonces, como Elías en el desierto, cansado y dormido bajo tu altar, ese ángel me tocó y me dijo: come y bebe, falta mucho por caminar.
Señor, he comprendido que sin ti Juanjo, ya. no Por favor. puedo vivir. Listo, gracias, Juanjo. Entonces, aquí lo importante es la última frase con la que cierra esta canción y es: come y bebe, falta mucho por caminar. Y es que justamente este es del hambre y la sed de la que nos explicaba Mafe y José Julián. Entonces, vamos a tener que alimentarnos de él en este tiempo de desierto. Es decir, tenemos que sacarle provecho a las maneras en cómo él se va demostrando. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de esa agua de vida, que es la que solamente él nos da. Asimismo, Elías, pues, en este pasaje de Reyes nos menciona que debemos quedarnos dormidos bajo su altar. Es decir, que Él es el camino, la verdad y la vida y debemos buscarlo solamente a Él durante este desierto. El desierto es la primera manera en la que Dios nos está revelando, es su primera demostración. Y para muchos este periodo de cuarentena, de cuaresmentena, como lo llamaba Juanjo, este periodo se está convirtiendo para muchos en su desierto. ¿Por qué? Porque es que en este momento no podemos escapar de casa. Este desierto no nos deja salir de casa. Y como nos mencionaba el Papa en su discurso de Orbi et Orbi, es que este no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. Es el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás, justamente porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, separar lo necesario de lo que no es, como nos menciona el Papa, es lo que nos menciona José Julián, de que en el desierto se nos olvida la gula. ¿Por qué? Porque debemos separar lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Entonces, Dios se nos empieza a revelar en este desierto de diferentes maneras. En primer lugar, como les había dicho, a través del mismo desierto, que es su propia revelación. Y pues como en este momento no podemos escapar de nuestra casa, nos lleva a revisar nuestra convivencia. Entonces nos lleva a revisar la convivencia con nuestros seres queridos, con quienes estamos compartiendo. Se nos está revelando a través de ellos. ¿Por qué? Porque se nos está demostrando muchas cosas que de pronto antes no teníamos, que el mundo nos ofrecía y escapábamos todo el tiempo de casa. Pero como ahora no podemos escapar de casa, esta es la oportunidad en la que Dios se nos está revelando a través de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque tenemos que, estamos conviviendo más con ellos. Entonces, esa misma revelación nos lleva a revisar cómo está nuestra convivencia. Asimismo, nos está mostrando, se nos está revelando en hacia dónde están dirigidos nuestros pensamientos, es decir, nos está invitando a hacer una introspección, que es no tener miedo a entrar en nosotros mismos. ¿Y por qué justamente este tiempo de desierto para muchos o para todos puede ser un momento de introspección muy importante? ¿Por qué? Porque si bien muchas personas incluso tienen escapes que no necesariamente los llevan a salir físicamente de casa, pero sí tienen muchos, pero con tanto tiempo que sí se tiene ahora, muchas personas en la misma introspección que se hace para este momento, sí nos damos cuenta de cuáles están siendo nuestros escapes en nuestro día a día y que por el mundo estamos dejando por un lado. Entonces ese es el otro punto. Este momento nos está enseñando a hacer una introspección, pero también nos está enseñando, nos está mostrando, Dios se nos está revelando a través de nuestros escapes. Además, se muestra en todo lo que aquello que había olvidado por el mundo, por todo lo que me distraía. Dios se nos está revelando, muchas personas están retomando actividades que anteriormente no hacían, así sea la actividad de compartir en familia, que muchas personas no lo hacían, o muchas personas, no sé, tocan un instrumento, dibujan súper lindo y tantas cosas que se han olvidado por el ajetreo del día a día, por estar concentrados en muchas otras cosas que todo el mundo nos está ofreciendo, pero como este desierto no nos deja salir de casa, entonces estamos retomando, y esa es la manera en la que Dios se nos está revelando. Otra de las maneras en las que Dios se nos revela es que
la convivencia puede ser con los demás, pero también puede ser con nosotros mismos. Entonces hay personas que puede que estén solas en estos momentos y las está enseñando a convivir consigo mismas. En mi caso, pues yo soy de Cúcuta, mi familia todo vive en Cúcuta y yo estudio en Bogotá, entonces pues por eso estudio en Bogotá y yo no me pude pues ir a viajar porque claramente era muy irresponsable ir a un aeropuerto o ir a un terminal de transporte durante la situación de expansión del virus y demás. Entonces, este momento es ese momento mío de introspección y es el momento en el que cada día más y cada momento más Dios se revela en mí demostrándome que el valor que le debo tener hacia mi familia y lo mucho que los extraño. Entonces, Dios se nos está revelando a través de ese desierto de distintas maneras. Entonces, siempre tengamos en cuenta que si incluso no es Dios en esta cuarentena, Dios siempre se nos está revelando. Todo el tiempo se nos está revelando. Sin embargo, a Dios se demuestra, se revela de todas estas maneras porque a él, en estos momentos, a él no le interesa tanto transformar el mundo, sino le está interesando transformar cada corazón, cada persona, le está interesando cambiar su corazón. Entonces Dios nos está dando oportunidades para aprovecharlo en el desierto y convertir el desierto en el gimnasio de nuestra fe. Entonces, pero este punto es súper importante, porque ya hemos conocido cómo Dios se nos está revelando en el desierto, pero ahora vamos a conocer cómo vamos a aprovechar de nosotros esas revelaciones en el desierto. Pero este es el punto más importante porque hay que poner de nuestra parte. Dios ya puso de su parte, que es revelarse, porque Él todo el tiempo se está revelando. Si no nos damos cuenta y si no hace falta, incluso no hace falta un desierto para que Dios se nos revele. Y aún así, Él sigue revelándose. Lo que quiere decir es que todo el tiempo Dios se nos revela, pero todo el tiempo nosotros lo queremos ver, todo el tiempo nosotros lo estamos escuchando, todo el tiempo nosotros estamos siguiendo todas esas revelaciones que Él nos hace ver. Realmente no es así. Entonces es nuestro momento de aprovechar esas revelaciones que Dios está haciendo en nosotros, en este desierto, que para muchos puede ser muy, muy, muy difícil, pero que la decisión está en irnos con Dios o en irnos por otros lados y escaparnos. Entonces, si nosotros lo escuchamos, vemos sus revelaciones, entonces vamos a poder aprovecharlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Las maneras más importantes, con más fundamento, de las cuales podemos aprovecharlo es primero con la oración, porque es la manera en la que nosotros nos comunicamos hacia Él, y es la manera en que nosotros le hablamos a Él. Pero no solo es la oración, sino también está la palabra. Ir y acudir a la palabra, porque allí están todas las respuestas que Dios tiene para nosotros. Entonces, todas esas oraciones van unidas con la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar el mensaje que Él quiere darnos. Otro espacio para aprovechar sus mensajes y sus revelaciones es Domus. Estas reuniones que hacemos cada sábado, las reuniones que de pronto hagan individualmente como las comunidades, los mismos mensajes que se mandan al grupo, las eucaristías virtuales, todas esas oportunidades y sobre todo Domus, que aquí forjamos muchas cosas, por ejemplo, la preparación de esta reunión, que es magnífica, porque tiene que uno sentarse a pensar muchas cosas que de pronto no ha pensado y a ver muchas cosas incluso de uno mismo, y eso es a lo que nos invita Domus. Entonces, una oportunidad perfecta para aprovechar de sus revelaciones en el desierto. También nos está dando la oportunidad de resaltar, rescatar, recuperar las relaciones que tenemos con nuestros padres, las relaciones que tenemos en familia. ¿Por qué? Porque eso va desde su mandamiento de honrar a padre y madre. Y es tan fundamental para nosotros poder pasar de ese desierto y poder llegar a dar frutos. Que eso pues Jorgito lo va a explicar perfecto más adelante. Y nos va a dar también
la oportunidad de apreciar a nuestra comunidad, en este caso pues de Domus, también apreciar a las personas que siempre están ahí, en los momentos para bien, en los momentos cuando uno está de pronto en este desierto tan lleno de muchas cosas, que no sabe cómo escapar. ¿Por qué? Porque no podemos salir de casa. Entonces, escucharlo a él a través de la palabra, orar con él y entender su mensaje de revelación es el punto más importante para aprovechar y, bueno, para sacar provecho de todas las invitaciones que él nos está haciendo, porque él siempre se está revelando, pero nosotros todo el tiempo lo estamos escuchando. Entonces esta es nuestra invitación. Y finalmente finalizo con una frase que el Papa nos dio, donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas. Escuchemos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. Gracias. ¿Ahí me escuchan todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces, pues hola muchachos, yo les vengo a hablar así como pues ya les dijo Gaby, yo les voy a hablar un poco pues referente a los frutos del Espíritu Santo como resultado del desierto. Y lo primero que hay que entender es que el desierto es ese fuego que puede llegar a usar el orfebre para poder purificarnos como la plata que somos. No sé si todos recuerdan el cuento del orfebre. Pero entonces es entenderlo como que el Espíritu Santo es el fuego que llega a purificar, a quitar la escoria, a limpiarnos, de modo que cuando salgamos del desierto podamos ser vivo reflejo de Él, es decir, vivo reflejo de Dios. ¿Y esto cómo se puede entender? Esto bíblicamente se puede entender desde diferentes partes. La primera es que Jesús, antes de iniciar su vida pública, es decir, Jesús antes de salir a hacer milagros, Jesús antes de salir a anunciar la buena nueva del reino de Dios y de llegar y darnos la salvación a todos, ¿qué hizo? Se fue a un desierto a pasar, digamos así, un aislamiento, a pasar pues todo un tiempo de separación que se constituye pues en todo el fuego que funde, que constituye todo el que llega a constituir todo lo que es el tiempo de preparación que necesitó Jesús para poder llevar a cabo su misión acá en la tierra. El otro punto que hay que tomar en cuenta es que los resultados del desierto acaban siendo, ¿cuáles? Los frutos. Es decir, que nosotros podamos llevar a cabo la misión de Dios donde sea que nos necesite, como sea que nos necesite. Los frutos del Espíritu Santo son los que están en Gálatas 5:22. Tomándose en cuenta, yo les quiero hablar un poquito de mí, es decir, un poquito de cómo es que Dios ha utilizado mis desiertos para poder llevar a cabo lo que es su misión, para poder llevar a cabo, para poder salir al mundo, testificar de Él, a cumplir la misión que me mandó, a ser vivo reflejo de Él. Pues no encontré un mejor ejemplo al momento de hablar de Dios, de mostrarlo, pues un poco en mi vida, no encontré un mejor momento ni que ser lo que el desierto por el que estoy pasando en este momento. Desde que yo recibí la charla, pues para el retiro de SUA, es decir, el próximo retiro, desde ese momento, pues empecé a tener una serie de aridez espiritual, por llamarlo de algún modo, donde pues no escucho a Dios, donde puede que en la oración no me haya debilitado como tal, pero haya vuelto más difícil orar. Y pues, para entender un momento esto que es lo que les acabo de decir, que es un poco más difícil orar, hablando con Monito me dio un gran ejemplo, que es un poco cómico. Pero cuando ustedes o cuando alguien está peleando con su pareja, pues
si una persona externa en la relación le pregunta, bueno, ¿y cómo está tu novia? ¿Cómo está tu novio? Es la reacción de la pareja o cómo responde, digámoslo así, no es tan animada como normalmente lo sería. Simplemente hay una respuesta de bien, ¿sí? Y eso puede ser una forma de entenderlo, digamos, el modo como yo he pasado todo este problema de la oración desde que inició el desierto. No es que no hable con Dios, no es que la oración se haya ido, sino que se ha vuelto más complicado. Pues también está la contraparte, ¿no? Cuando se está fuera del desierto, pues es mucho más sencillo hablar de Dios y hablar con Dios. Pero asimismo, todo este tiempo de desierto, yo sé que va a desembocar en, pues ya en lo que es la charla, por decirlo de cierto modo, que es cuando yo ya voy a ser el instrumento y el vivo reflejo de Dios para dar el mensaje que Él necesite dar a través de mí. Es decir, no voy a pasar eternamente el desierto. No, pues no se va a pasar eternamente el desierto, pero para que no se pase eternamente el tiempo en el desierto, se debe tener algo en cuenta, y es que se debe vivir según el Espíritu. ¿Cómo es vivir según el Espíritu? Es como bien no lo dijo José, no es buscando escapes que nos hagan sentir bien, no es buscando escapes donde nosotros podamos olvidarnos que estamos en un desierto, no es eso. Vivir en el Espíritu es buscar a Dios con plena fe y con plena seguridad de que es Él quien nos va a dar la respuesta, y con plena fe y con plena seguridad de que al salir del desierto nuestro objetivo va a ser ¿qué? Reflejarnos en Él. Entonces, para vivir el desierto se procura mantenerse en el Espíritu con el fin de que al salir a través de los frutos nosotros podamos salir a testificar a Dios, o salir a ser mensajeros vivos de Él, a ser testimonio vivo. Y pues lo último que quería dejarles, tal vez para que de pronto lo piensen un poco, es que el último desierto que vivió Jesús fue el Calvario y la cruz. Y a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de tal vez toda la aridez espiritual que llegó a sentir Jesús en todo ese proceso, ¿en qué desembocó? Ese desierto desembocó en nuestra oración, en nuestra salvación y en el perdón de los pecados de la humanidad entera. Es entenderlo así. El desierto sí es un proceso duro. El desierto sí cuesta. Pero de la mano de Dios, el desierto solamente puede desembocar en ser vivo reflejo de Él donde sea que lo necesite. Bueno, Jorgito, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos ayudaron con esta preparación, José, Mafe, Gaby. Realmente hay que tener mucho cuidado con lo que uno ora, porque yo el domingo le pedí pues al Señor que estos muchachos estuvieran muy sincronizados con esta preparación, y casi que no me los aguanto con esa intensidad toda la semana, que vea esto, que lea esto, que qué les parece esto, que lo otro. Pero muy bueno, eso es muy importante porque realmente nos ayuda mucho a edificar esta comunidad. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hemos estado hablando del desierto tanto tiempo? Y como decía José, los 40 días representan el tiempo necesario. Y hemos hablado del desierto, el tiempo necesario, porque todo esto que ha sucedido, todo esto que hemos hablado de la fe como esa herramienta y como esa idea de juego para poder sobrellevar el desierto hoy, de ese alimento, de esa hidratación que tenemos que tener para no desfallecer, todo lo que puede pasar en el desierto, cómo nos llevan al desierto, las mentiras que nos puede brindar el desierto, son necesarias para comprender todo lo que se viene. Para la próxima semana ya vamos a salir de este desierto. ¿Y qué se viene después del desierto? Ustedes seguramente saben la respuesta. Yo lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos para que la otra semana nos deleitemos con eso tan hermoso que viene después del desierto. Como de costumbre, antes de finalizar, vamos a tener una tandita de tips para entrar en el desierto y no morir en el intento. Nuevamente son 3. El primero es sencillo: que entre por los oídos y que haga morada en el corazón. ¿Y qué significa todo esto? Cuando los artistas conocen su musa, encuentran su verdadera fuente de inspiración. Ellos comienzan a conectar con su corazón
unas grandes fuentes de creatividad, ¿cierto? Que pasan primero por la mente. Y de ahí que a lo largo de la historia se nos hayan regalado unas grandes obras que hasta hoy en día siguen haciendo eco en nuestra sociedad. De igual manera, en el desierto, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos que recibirla como si fuera la voz de esa musa, que nos inspire, que saque lo mejor de nosotros. Pues cuando conectamos todo lo que sabemos de Dios, todo lo que escuchamos de Él, con nuestro corazón, es cuando realmente comenzamos a vivir con la fuerza de un cristiano auténtico. Y la fuerza de un cristiano auténtico no desfallece en el desierto. Esta fuerza no es impulsada por una bolsa llena de emociones, sino de un discernimiento que brota de esa conexión profunda de nuestra mente y nuestro corazón. Como decíamos la semana pasada, de esa fe y de la razón, pasando esa fe y esa razón por el corazón y por la mente. De aquí que hayan salido unas frases tan hermosas de hombres que han vivido desiertos muy grandes, pero que han sido inspirados por esa musa que es Dios, para decir lo siguiente. El primero, el segundo, el rey David, cuando dijo, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y el tercero, el rey Salomón, por allá en el libro Cantar de los Cantares, cuando decía, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y ustedes dirán, oye, él dijo primero y no dijo nada. Y sí, realmente esa era mi intención. Porque esa primera respuesta que está en esa persona que está en el primer lugar es la respuesta que usted le va a dar a Dios. Porque usted es el número uno de Dios. Y porque es la primera respuesta que Él quiere escuchar hoy. Y la pregunta es clara. ¿Cuál sería esa respuesta que ha entrado por los oídos y que va a ser morada en tu corazón? ¿Qué brota de tu corazón cuando te dicen, respóndele al Señor, respóndele algo a Dios? El segundo tip, andar con retrovisor. Los que han manejado carro, bueno, a no ser que sean extremadamente buñuelos, pues se han dado cuenta que hay como 3 retrovisores. Igualmente los que han manejado moto. ¿Y qué es andar con retrovisor? Para no morir en el intento de atravesar este desierto y en la vida en general, es muy necesario andar con retrovisor. Y eso significa, esto no significa tener la mirada puesta en el pasado, pues como decía ahorita José, eso puede traer desesperación. Realmente la función del retrovisor en un carro no es para que nosotros andemos marcha atrás. Cuando andamos con un retrovisor, sobreabunda el agradecimiento, pues sabemos constantemente de dónde Dios nos ha sacado. El que sigue avanzando y mira por el retrovisor se puede dar cuenta que también tiene consigo personas que van siguiendo sus huellas. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas charlas ha dado? ¿Cuántas veces ha servido? ¿Cuántas mesas ha compartido? ¿Cuántas personas ha invitado al grupo? Esas personas, si usted mira por el retrovisor, están siguiendo sus pasos. Así está en el desierto, esas personas están siguiendo sus pasos. Y se imagina que usted desfalleciera, que usted abortara la misión. Esas personas seguramente perderían esa persona que las está guiando. Por eso tenemos que seguir avanzando y de vez en cuando mirar por el retrovisor para que recordemos de dónde Dios nos ha sacado y quiénes vienen muy expectantes después de nosotros. Porque realmente nosotros sabemos que avanzando vamos a llegar a ese lugar que tanto anhelamos, que son los brazos de ese Padre que tanto nos ama. Allí cuando se acaba el desierto, es como cuando llegamos de hacer esa maraña, que hay una persona que llega y nos quiebra los huesos de un abrazo. Nosotros también estamos en ese caminar hacia los brazos del Padre. El tercero es, en el desierto, por nada del mundo, abrir el paraguas. Como ustedes saben, la cruz de Jesús es una cruz tanto horizontal como vertical. Podemos decir que la parte horizontal representa la relación con nuestros hermanos, con el mundo, con la sociedad. Y la parte vertical representa nuestra relación con Dios. Si colocamos un paraguas en nuestra cruz, estaríamos haciendo un símil con el de colocar una barrera en la cima de esa cruz. Y una barrera se pone para impedir. Cuando nos llenamos de barreras ante Dios, dejamos de escuchar su voz, dejamos de ver sus proezas, dejamos de sentir su amor.
En el desierto, que por nada del mundo se nos vaya a ocurrir abrir el paraguas. ¿Ustedes imaginan que Moisés, con 80 años, cuando estaba liberando el Éxodo, hubiera abierto el paraguas? Hubiera dicho, no. Yo no escucho eso porque yo estoy muy viejo. 80 años para yo sacar este montón de gente de acá de la esclavitud. ¿Qué tal? Eso son locuras. Yo estoy escuchando locuras. Y muchachos, realmente muchas veces cuando Dios nos habla, parecen locuras. Aléjese de ese lugar que no le conviene. No vuelva por ese lado. Y ese es el lado por el que usted ha ido toda la vida. Qué locura dejarlo de hacer. Y realmente sí, las propuestas de Dios son extremadamente locas. Si no, piense usted si hace un año, 2 años estuviera escuchando personas por Zoom hablando de Dios. Eso es una locura total. Si me dijeran hace 2 años que eso va a pasar, yo digo, jamás. Eso no pasaría. Saco el paraguas de una. Si Moisés hubiera sacado el paraguas, su familia, sus amigos y su propia vida se hubiera mantenido esclava. El paraguas es mentiroso porque afuera puede estar lloviendo a cántaros, pero usted va a estar en un circulito lleno de confort, donde nada le salpica. No vaya a ser que hoy haya un paraguas que no te deje ver la realidad y te esté haciendo quedar estacionado, estático, en medio del desierto. O peor aún, sin haber comenzado ese camino hacia la realidad y hacia la libertad. Por eso el tip sencillísimo, no abra el paraguas. Si lo tiene abierto, ciérrelo, escóndalo, bótelo. Esos eran como los 3 tipsitos. No sé por qué hoy no se pueden compartir las cosas por acá por el Zoom. Yo creo que desde la configuración inicial desactivé todas esas funciones. Todavía estamos aprendiendo, pero se los vamos a enviar por los grupos de Domus, la preparación de José y también los tips que anotamos pues en Word. Vamos con una canción con Andrew para dar como un momento final de oración y después venimos con el Kahoot para que no se vayan, para que haya más motivación, porque ya saben cuál era el premio la semana pasada, que era dar la charla. Hoy, los que queden de primeros, el primero o la primera de Bogotá y también de Río Negro, solo los primeros, van a escoger 2 de Río Negro y 2 de Bogotá para que den la charla. Así que si usted se la quiere aplicar a alguien, luzcas en ese Kahoot para que escoja quiénes van a dar la charla la próxima semana. No sé si Andrés ya tiene ahí audio. Bueno, de pronto se ausentó, entonces hagamos un momento de oración nosotros y ya iniciamos con el Kahoot. De pronto, alguna persona que quiera regalarnos la oración final, yo aquí le desactivo el silenciamiento que le tengo. ¿Algún voluntario que escriba por el chat yo? Bueno, entonces voy a desmutear a alguien al azar, me gusta más así. Ah, Jero Cardona, listo, por aquí me escribieron que Jero Cardona. Entonces, Jero Cardona. Vamos a buscarlo. Jerónimo. Jero. Oh, Listo, mi hermano, ya nos quedamos con usted para la oración. bueno. Ya, o la canción o qué. Jero, listo, estás con el audio. Bueno, por ahí me están escribiendo que Andrés
tiene el audio listo, pero desde acá, desde la interfaz, me aparece que no tiene micrófono el dispositivo desde donde está, entonces no me deja desmutearlo. Ah, pero ya sé cómo es. Listo, ya. Ahora sí, Andrew, todos suyos. ¿Estamos? Listo. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, Señor, enamórame de ti. Dejemos que Jero haga la oración y le complementamos con otra canción de cierre. Listo, Jero. Bueno, Jesús, hoy en esta tarde te damos gracias por este encuentro que nos permites vivir, por esta preparación, por permitirnos así sea, así estemos en un aislamiento, así estemos separados, seguir con esa esencia que nos identifica, esa familia que somos. Domus Río Negro y Bogotá unidos, sin separarnos, siendo una sola comunidad, que hace mucho tiempo queríamos serlo y ahora, gracias a esto, se nos permite. Señor, te pedimos que nos acompañes durante el desierto, durante todo ese trayecto que tengamos que vivir. 40 días es el tiempo perfecto, pues tú sabes cuánto es el tiempo que vamos a estar en él. Y solo tú eres el que nos dices o nos dirás cuándo estamos listos para salir. Te pido que nos acompañes a cada uno y a ti, Virgen María, Madre de Jesús, Madre nuestra. Te pido que nos protejas, que nos curas con tu manto, que nos guíes, que nos curas durante todo el camino, durante este caminar. Y ahora, ya que estamos a pocas horas de empezar la Semana Santa, que nos dejes vivir esta semana tan especial. Así no sea igual a la de todos los años y no podamos participar dentro de la iglesia, que desde nuestras casas podamos vivir cada uno de los momentos especiales. Te pido, Señor Jesús, que mandes tu Espíritu Santo, que se derrame sobre cada uno de nosotros para que nos ilumine, para que nos guíe y para que siempre esté con nosotros. Amén. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme.